Pues, ¿qué tal, ingeniero Cadena? Le agradecemos mucho que haya aceptado la participación, además de que sea usted el coordinador de este libro. Y nos da mucho gusto, en lo personal me da mucho gusto hacerle esta entrevista porque yo lo conozco a usted a través de un amigo común que es el ingeniero José Tello, a quien estoy muy agradecido por lo que aprendí y que me haya contactado con usted porque también estoy muy agradecido por su amistad. Gracias, Mario, aquí estamos listos por lo que se parezca. Muy bien, muy bien. Bueno, ingeniero, dentro del esquema aquí de esta plática, pues uno de los puntos es que nos hable usted de cómo nace en usted el interés por estudiar la ingeniería civil en principio y luego cómo se va desarrollando profesionalmente. ¿Nos podría hablar al respecto? Intentaré resumirlo porque es muy larga la historia. Lo sabemos. Digo, para empezar, porque yo nunca había pensado estudiar ingeniería civil. Mi vocación era la agricultura, porque había estudiado la secundaria en una escuela técnica agropecuaria, entonces traía esa idea. Cuando entro a la universidad del CCH, se me empieza a desarrollar por ahí mi mente hacia la filosofía. Y resulta que en el último año del CCH, pues decido jugar un volado entre ser ingeniero agrónomo o ser ingeniero civil. Y gané como ingeniero civil. Entonces, a partir de ahí empieza a correr la historia de mi carrera. En ese tiempo, mi papá trabajaba en una empresa como administrador de una empresa constructora y me empezaba a decir, oye, pues, es una buena carrera, ¿por qué no estudias ingeniería civil? Y algo que también decidí, pues, enfocarme más. Obviamente, pues, tuve mis problemas en el cambio que hice, pero afortunadamente pude seguir estudiando. Estudié en Aragón, ahora FES Aragón, y estudié la carrera de ingeniería civil. En cuarto semestre empecé a trabajar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como analista. En aquellos tiempos me tocó trabajar todavía en el Centroscop, que sería un mes, 2 meses, porque estoy hablando de 1985, y el día que me tocaba firmar mi primer día de trabajo fue el sismo, entonces cometí el error de querer llegar desde la villa hasta el Centroscop caminando para por mi primer día de trabajo, cumplir el cometido. Y fue mi desgracia porque ahorita me quedó a ver mover toda la parte de la Dirección General de Cooperación, que estaba ubicada ahí en el Centroscop. Entonces, pues me encargó el ingeniero Nacho Yáñez, conocido por nosotros, mi maestro, mi amigo, y toda la vida compañero de trabajo. Y me tocó coordinarme con él para reacomodarnos todos en el 85. Entonces, pues a partir de ahí empieza mi andar más en la secretaría. Te digo, empecé como analista, posteriormente pues un poco escalonando. ¿Tenías pensado en quedarte en la secretaría cuando llegaste ahí o era estar un...? Pues mira, en aquel tiempo cualquier trabajo era bueno, ¿no? Porque pues traía el trauma de irme de la provincia a la Ciudad de México, entonces era un poco complicado la estadía en la Ciudad de México, pero pues, a lo largo me fui acomodando y prácticamente en los años que trabajé en la secretaría, pues, el 90% lo trabajé en México, entonces me instauré ahí. ¿Qué sucede después de ahí? Después de cooperación, obviamente nos movimos de lugar. En aquel tiempo el director era el ingeniero Alfredo Bonín, un ingeniero muy reconocido, muy destacado, con mucha capacidad técnica y política y todo eso, que en aquellos tiempos se requería porque eran tiempos difíciles para la ingeniería. Tenías que dominar 2 o 3 cosas aparte de lo técnico. Y me tocó trabajar con él. Sin embargo, cooperación desaparece entre el 86 y 89. La Dirección General de Cooperación era una dirección grande y controlaba las juntas locales
controlaba varias áreas, entonces pues ya era una dirección vital y optaron por desaparecerla y crear otras direcciones, ¿no? Lo que es la dirección de carreteras federales, caminos rurales, que separaron las áreas y me tocó irme a la Dirección General de Caminos Rurales. En aquel tiempo me tocó deambular con el ingeniero Telles, con el ingeniero, el otro ingeniero que era representante del grandote, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo ahorita, pero eran muy amigos los dos. Entonces nos tocó que nos concentraran en Caminos Rurales. Y al poco tiempo ellos dos se vinieron a Puebla, no porque la situación era muy diferente, el ambiente en la Secretaría era complicado. Y se vinieron ellos, al poco tiempo el ingeniero Nacho ya se había venido a Puebla, ya estaba en servicios técnicos en la unidad general de servicios técnicos, y lo vine a visitar y me invitó a que me viniera un tiempo con él. En ese entonces noto que viene mucha gente, después mandan a la gente de fuera a Puebla. Ingeniero Telles, tú eras de acá, pero... Corrimos, no nos mandaron, corrimos. Muy bien. Corrimos porque pues, nuestra dirección era cooperación. Entonces al desaparecer, pues quedamos deambulando. Claro. Entonces como que nos ubicaron algunos, a los que tuvimos suerte. Pero te digo, el ambiente no era bueno y tuvimos que salir, emigrar, buscarla por otro lado. Y es cuando ellos se vienen para acá y al poco rato me vengo también. Y empecé a trabajar con Nacho un rato. Sin embargo, pues yo ya andaba metido un poco en la cuestión de estabilización de suelos. Y una empresa me vino a ofrecer trabajo. ¿En qué año fue eso más o menos? En el 89, 90. Entonces me regreso de nuevo a la Ciudad de México, pero trabajando en ese trabajo. Y me aventé 2 años trabajando en esta empresa que se dedicaba a estabilizar suelos. Posteriormente, vuelvo a encontrarme al ingeniero Bonín y me invita a regresarme al fideicomiso de 95 para acá. Entonces me regreso y ya me regreso como ingeniero. Y ahí prácticamente empezó un poco mi carrera. Al poco tiempo, por ahí tuve el honor de conocer a los coordinadores de asesores del secretario en aquel tiempo, el licenciado Pedro Palacio. Me invitó a ayudarle a hacer unos trabajos y posteriormente a través de él fue que me mandaron a Veracruz, como reciente director. ¿Estuviste en Veracruz? Estuve en Veracruz un tiempecito no muy largo y posteriormente me volví a regresar a México. ¿Ya se habían creado los centros SCT? Los centros ya venían manejando. De hecho, el conflicto entre las juntas era con los centros, que las juntas tenían más poder que los centros. Era una duplicidad. Era una duplicidad de funciones. Sin embargo, las juntas tenían capacidad de manejar los recursos de 3 órdenes de gobierno. Los centros estaban poco cercanos todavía. Entonces, por eso tenía mucho dinero. Además, las juntas, el presidente de la junta era el gobernador, entonces pues, obviamente tenía más oportunidad de trabajar en el Estado. Y los centros empezaban a crecer. Entonces, cuando desaparecen cooperación, pues es cuando cambian a otro centro. Como que ese era el objetivo, ¿no? Ya tener solo una representación en los estados que fueran los centros. Entonces, esa transición fue la que nos tocó. Me tocó con el Bonín ver la desaparición de las juntas y estar coordinando esa parte. Que posteriormente en el fideicomiso pues volvimos a retomar porque se tuvo que volver a regularizar la entrega de la red a lo que eran las juntas, o lo que eran antes las juntas locales. En algunos se siguió llamando igual, en otros se llamaron comisiones, pero ya dentro del fideicomiso me tocó concluir ese proceso. ¿Y esos ya desaparecieron en todo el país, las juntas locales? Te digo, tomaron, en algunos siguieron con el nombre, en algunos son comisiones, pero son los organismos estatales. O sea, son los organismos estatales los que eran el objetivo, ¿no? Sí. Aquí el problema fue la entrega de la red, porque administrativamente la red rural y alimentadora, que era lo fuerte de cooperación,
se entregó a los gobiernos de los estados, salvo el estado de Chiapas. Entonces como que ese conflicto permanece, ¿no? Si es mía, no es mía, es tuya. Y luego el gobierno federal a través del centro pues se ha estado metiendo en los recursos. Exacto, como que una descentralización interrumpida, ¿no? Muy bien. Yo te conozco en la Dirección General de Carreteras. Sí. ¿Cómo llegas ahí? Después del fideicomiso, digo, como que he tenido la suerte de estar en dependencias que se desaparecen. Estoy en Caminos Rurales, desaparece Caminos Rurales, de forma al fideicomiso 195. El fideicomiso ya existía, ¿Qué es el pero era una oficina pequeña y se dedicaba pues a captar recursos estatales y aplicarlos en las redes, pero era pequeño. Entonces desaparece Rurales, se le da fuerza al fideicomiso y empieza a trabajar el fideicomiso. Y sucede lo mismo, empieza a crecer mucho el fideicomiso empieza a negociar directamente con los gobiernos estatales, suma mucho poder, a manejar recursos, mucho poder, y se vuelve a dar el mismo fenómeno que con las juntas. Digo, al grado que cuando yo me voy al centro de Veracruz, yo voy con un poder fuerte para negociar directamente con el gobierno del estado como representante del fideicomiso. Entonces así entro de principio, posteriormente me hace presidente general. Entonces como que se estaba dando la misma situación y obviamente pues volvieron a matar el poder creciente. Desaparece el fideicomiso y se crea la unidad de infraestructura para el desarrollo regional. Es otra dirección parecida, pero que jamás tuvo una dirección general. Entonces, con menos poder y más discreto. Más reducida porque supuestamente ya la red era de los estados, entonces se reduce el poder, pero empieza a dar el fenómeno al revés. En lugar de ir bajando los recursos, empiezan a crecer los recursos. Entonces empezamos a tener problemas porque en aquel tiempo la unidad se quedó solamente con 70 agentes. Controlar los programas a nivel nacional. A nivel central y a nivel nacional, apoyado por los centros, pero no pertenecían a nosotros, porque ya prácticamente el centro empezó a controlar las residencias. Era nomás como un vínculo, pero pues, la única que tenía personal de residencias hacia una dirección central era Carreteras Federales. Todas las demás eran del centro de las residencias y únicamente no las prestaban para los programas. Pero te digo, se da el fenómeno contrario porque empieza en lugar de disminuirse los recursos, empieza a crecer los recursos. Entonces se crea la unidad, pero también al poco rato se da la unificación entre Carreteras Federales y la unidad de infraestructura y se crea la dirección de carreteras. Es cuando nos conocemos, ya prácticamente estábamos unificados. ¿Esto es en el año de 2000 más o menos? Y pues a partir de ahí pues se me empieza a mover de nuevo el tapete, y ya probablemente a Puebla. Pero estuviste muchos años sí, hasta el 2000, hasta el 2003. Eso habla de un buen trabajo, ¿no? Una buena capacidad. No, como decías, en todos los sentidos, ¿no? Sí, no tan solo la capacidad técnica, sino la capacidad política. Ya cuando yo salgo cuando nos juntamos con Carreteras Federales, yo llego con un puesto ya de director de área. Ya había escalado de departamento a gerente y había subido a director de área. De director de área, el puesto que sigue ya es el adjunto. Sí. En aquel tiempo no existían los adjuntos, se crearon los adjuntos. Ok, ¿y ese por qué se crean? Creo que fue como un control intermedio, y más porque la dirección, como era Carreteras, volvió grande, tuvo que formarse un director adjunto de rurales, uno de federales y el de proyectos. Y la función del adjunto era apoyar al director de cada quien controlaba su área. Controlabas tu área y le
En tu periodo yo recuerdo que hicieron cosas muy, muy interesantes y también creció mucho pues, la intervención de la dirección Sí. en los estados. Fíjate que te digo, con el fenómeno que se presentó de crecer los recursos, se empezó a dominar mucho la parte de la Secretaría de Hacienda empezó a poner más trabas. Existían las trabas ya, pero no te las exigían mucho. Por ejemplo, algo importante es lo del registro en cartera de proyectos. Anteriormente era un registro único, o sea, tú registrabas programas, ¿no? El único que registraba obras era Carretera Federal, porque eran obras grandes, pero los que teníamos caminos pequeños, con unas ciudades pequeñas, entraban en un programa solamente, el programa de conservación y reconstrucción y el programa de construcción. Entonces, no era problema. O sea, te llegaba una bolsa y tú repartías el recurso. Empiezan los diputados, que es que me agarraste mi recurso y que yo lo puse en la bolsa. Entonces ellos implementan que cada obra tuviera su registro. Y no fue más que darse un tiro en el pie. Sí. Porque no empiezan a meter fácil, obras que no tenían proyecto, que no tenían impacto ambiental, y empieza a detenerse esos recursos, porque si no tenías eso, pues no podías liberar el recurso. Entonces fue un tiro a sus pies solitos. Solitos se pusieron la traba. Y creo que ahora está más complicado, ¿no? Porque interviene ahora la Secretaría de Hacienda para hacer el registro. Tiene que darte el registro y tiene que estar no, me tocó vivir esa transición. Obviamente se requirió de mucha labor política porque el presupuesto se negociaba a la carrera y las propuestas te las daban los diputados en papelitos. Tomas un nombre y mételo. Entonces, cuando tú revisabas las 1.500 obras del programa de cambio de no tenía proyecto. La mayoría tenía proyectos de impacto ambiental. Entonces, como que nos empezamos a dar la tarea de ir corrigiendo esa parte. ¿Qué sentido? En hacer más proyectos, en tener obras registradas. Teníamos el problema, y lo siguen teniendo, de que el registro en carteras pide que una tasa intermedia en los caminos rurales y los administradores, una evaluación económica no te la pasa. Así es, no la pasa. No la pasa. Porque van en el sentido social, no tanto en el económico. Entonces tuvimos que rediseñar un procedimiento para que pasaran los registros. Lo hicimos conjuntamente con Hacienda. Entonces empezamos a trabajar eso, se empezó a negociar más con los diputados. Ya fue una tarea que me tocó y empezamos a trabajar mucho en eso. Entrando en materia de puentes, ¿qué puentes interesantes que te hayan dejado marcado en tu memoria? Fíjate que yo siempre he dicho que no importa la longitud del puente, importa el servicio que te presenta. Porque digo, puentes como caminos rurales, podría ser un puente de 150 metros, 210. Es muy grande para tu camino rural. Entonces, teníamos muchos puentecitos de 60, 40 metros. Y obviamente todos eran importantes para mí. Y principalmente pues, en la parte de Oaxaca, donde es una zona muy escarrosa, en Guerrero. No se diga allá en el norte, Durango, de la sierra, Durango. Son muchos puentes que hicimos ahí. Y te digo puentes de 60, 40 metros. Sí, pero que resolvían la vida de muchos. Exacto. Y digo así como impactante, pues aquí en Puebla, la tercera pues en el evento del 99, cuando cayeron lluvias, pues la recuperación fue recuperar muchos puentes. En aquel momento se fueron. Interveniste en varios eventos de ese tipo. Sí. ¿Puedes mencionarnos? Me tocó, es que yo ubico que a partir del 97 como que fue más impactante la parte de los huracanes y no se tenía definida una política. Es cuando empieza, o sea, cuando te das cuenta dices, ¿de dónde vas a dar para la seguridad? Y empiezan las negociaciones y es cuando se empieza a crear el FONDEI. Me tocó participar en muchas reuniones del FONDEI para su formación. Entonces empieza a crecer eso,
Empezamos con Oaxaca, que fue el primero que dio un fregadazo y que prácticamente nos tuvimos que mover todos a Puerto Escondido para atender toda la costa que había sido totalmente destruida. De ahí se viene Chiapas, que también cuando se destruye Tapachula, que prácticamente se cerró y todo teníamos que meterlo por Guatemala. Y digo, pues los que llegamos por avión, pues después no podemos salir por tierra. Fue emocionante, pero fue muy crítico porque pues, principalmente la red federal pues toda la cosa. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de andar en esos días por ahí. Y digo, allí se fue un mundo de puentes. Y el problema de caminos rurales y alimentados es que pues, tenías que esperarte a que la conservación pues tu conservación, que era la que tenía cargo de la reconstrucción, pues te diera paso porque no puedes ni entrar ni mandar. Entonces era una cuestión muy crítica en ese tipo de emergencia. Hablamos del Fonden, o sea, tuvo mucho éxito entonces. Para mí era mucho éxito, pero sí empezó a caer en muchos vicios, en muchos abusos, principalmente como no había recursos para el mantenimiento. Los gobiernos de los estados empezaron a ver la oportunidad de bajar recursos para el mantenimiento de la red. Y tuvimos que tener mucho cuidado en qué tipo de caminos metías. Pues tú te dabas cuenta y ese camino ya estaba destrozado. Sí, tuvimos que ser muy drásticos en algunos casos. Y negarles el acceso de mucha red. Y pues dio muchas fricciones políticas. Pues sí, tenías que, no podías meter o solicitar las cantidades tantas fricciones que terminaron casi desapareciendo. Sí. Eso fue prácticamente la provocación. Se llegó a tener muy buen control todavía cuando me tocó todavía los últimos eventos, pues ya se tenía más establecido cómo hacer el levantamiento de los daños. Fue cuando empezamos a meter más el georreferenciación. En el Fonden ya tenías que llevar georreferenciado y tomar las fotos de los puentes, porque sí te digo, se daba mucho el que metían puentes o caminos que no habían sido dañados por él. Oye, que no te toco, yo recuerdo que entre ese puesto que tuviste, organizabas algunos eventos del Día del Trabajo. Ya te vas a la parte social. La parte social, vaya, me invitaste a varios eventos y la verdad que los disfruté mucho. Vi la unión esa que habías logrado con todo tu personal y que vos saliendo del cargo, muchos seguían acudiendo a los eventos que te organizabas. Fíjate que un problema que teníamos como dirección o como parte de la dirección de carreteras es el lugar que tenías de prioridad. Cuando éramos caminos rurales, pues, obviamente por nuestro contacto social con la gente, pues era mucho el convivio que había en caminos rurales. Le preguntas a un caminero que estuvo en caminos rurales, pues, el ambiente era ese. O sea, así fue como nos fuimos desarrollando. Entonces, cuando llegamos a carreteras, como que un poco más limitado. Me costó trabajo empezar de hecho me tocó desde la unidad de infraestructura con el ingeniero González, porque él venía de la Dirección de Estado, Autotransporte, entonces un poco no conocía el área. Cuando yo le empiezo a plantear el poder convivir más con las residencias, con la gente, porque al principio me puso trabas, pero después le demostré que con eso vamos a buscar más unificación de la gente. ¿Por qué buscaba yo un poco esa parte? Para mí era importante, porque éramos un área que éramos tercero y cuarto lugar. Entonces, si tú metías un presupuesto, cuando metías el proyecto de presupuesto, en primer lugar entraba carreteras federales, construcción de redes. En segundo entraba conservación de las redes. Y tercero entraba caminos rurales. Si no es que se le colaba por ahí otra dirección que fuera área de carreteras, pues. Pero esa era la primera. Entonces, prácticamente llegaba a negociar a la Cámara de Diputados, llegaba con un presupuesto de
que no te servían para nada. Sí, claro, no. Entonces mi labor surgió porque salía yo ya en el presupuesto arriba de 10. Entonces empecé a tener proyectos con conservación porque, ay, que es que me quitaron 3 millones para darme. Yo no sé, presenté mi cartera, les demostré que tenía elementos y me los entregué. O sea, como esa es una gestión que se hizo en la Cámara de Diputados. Exacto, se hacía en la Cámara de Diputados. Se hacía en la Cámara de Diputados. O sea, porque la propuesta la presenta la Secretaría y es ahí donde no te dan la prioridad. Así es. Entonces, la negociación es donde nosotros salíamos fuertes. Detectaste que era donde se podía tocar la puerta y había resultado. Como empezamos a tener mucho trabajo, tuvimos que buscar ese contacto social con la gente. Entonces empezábamos a organizar reuniones generales de direcciones generales. No, primero era la ciudad, un poco rato dije a Gonzalo, me dijo, no, ahora buscan en algún estado. Pues sale pues, vamos al estado, organízate un juego de fútbol, organízate una comida. Día del Caminero. El Día del Caminero. Entonces como que empezamos a tener mucha comunicación con nuestra gente y los estados. Al grado de que en San Luis, que sería como en el 2006, llegamos a juntarnos 6 estados para un torneo de fútbol que no me acuerdo quién ganó, pero que estuvo muy bueno y convivimos 6 estados. Y obviamente pues la convivencia era sana, no tenía que ver otra bronca, tenía que ir la familia, ¿no? Sí, yo sí lo percibía cuando iba, que era más bien una gran familia. Sí. Lograste eso, una gran familia. Era convivir familiarmente. Sí. Y se conocían, bueno, entre todos las esposas, los hijos. Sí. Entonces sí se logró una buena convivencia y convivencia porque pues, siempre esas cosas terminan así, ¿no? Empezamos, fíjate, con 3 días de trabajo, revisar el programa, ver cómo avances, alguna plática, invitábamos a empresas que nos dieran pláticas 3 días. Como a la 4ª reunión, el ingeniero González me dijo, ya dedícate nomás un día a esto, y un día a esto y un día a convivir. Ya como a la 10ª me dijo, ya mediodía de revisar y todo convivio, todo lo demás convivir. Pero con mucho éxito, ¿no? Con mucho éxito porque la gente estaba unida y como te digo, si el fenómeno es que éramos pocos, pues la friega era mucha, entonces pues tenías que darles algo a cambio a la gente, y más convivir, y no solo con los estados, sino también a nivel central. Y ya la gente de oficina de Santiago, por lo menos al mes iba a haber un evento de convivio. Y que convivíamos mucho, buscaba mucho la convivencia, porque ya nuestra labor de trabajo era entrar a las 9, salíamos a la 1, 2 de la mañana. Era matar o morir, porque si no, no salíamos. Sí, tenía que lograrlo. Y empezamos luego, como se cerró la contratación de personal, y fue cuando intentamos contratar empresas, que es donde entraron ustedes. El outsourcing que ahora, ¿no? Sí. Sí, y fue que se empezó a poder también impulsar a gente que las mismas empresas llevaban, que los detectábamos que tenía capacidad y lo manteníamos. La mayoría de los que están ahorita en la dirección, ahí son gente que llegó así. Sí, fíjate que sí, ese trabajo potenció también que se generaran empresas con capacidad para desarrollo de proyectos, ¿no? Sobre todo, y también y es que el problema que traíamos es que el área de proyectos estaba enfocada a secretarias. Y cuando el área de proyectos debía de apoyarnos a las dos, pero se intentó hacer y la verdad terminaron diciendo, no sé, están sus proyectos, revísenlos y nosotros no los metemos. Como 2, 3 veces por ahí con Fimbres tuve una discusión y terminó diciendo, ¿sabes qué, carnal? Sus proyectos. Y pues tuvimos que tener esa área y obviamente reforzarla porque contratábamos proyectos. Imagínate, empecé con 15 millones de pesos. Y llegué yo a tener casi 1,000 millones de pesos. De una inversión total que era de 10,000 o 12,000 millones. Llegamos a tener 17 millones.
O sea, entre el 5 y el 10% manejar cargas, que es lo que se recomienda, ¿no? De declaración de obra debe ser entre el 5 y el 10%. Y eso era lo que nosotros emitíamos, pero la labor era con los presidentes municipales. Sí, correcto. Y les dijimos que llegaba, a mí no me llegues a pedir y que no traes proyecto. Cuando traigas proyecto, ven y dime qué hacemos todo. Y muchos empezaron a dar cuenta, entonces mi problema es que ya te llegaban muchos presidentes municipales que tenían el proyecto. Bueno, pero eso fue bueno. No, fue muy bueno. Tan bueno fue que por ahí en el año de 2012 traía un problema de su ejercicio en la secretaría y él estaba fuerte en generales. Estaba el ingeniero Arvizo y nos convocaron a una reunión en Hacienda y traían problema como con 3 millones de pesos. Y pues plantearon el problema en una reunión, estaban los generales, estaba la subsecretaría. ¿En qué mes estaban ya? Y estábamos en el mes de agosto, o ya estaba muy forzado. Se traía muy forzado el ejercicio. Y pues no hallaban cómo gastarse esos 3 millones. Y me ve el ingeniero y me dice, eso quiero. Le digo, denme los gastos, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Y pues ustedes denmelos y fírmenme 31 convenios en menos de un mes y yo los desaparezco ese día. Y dice, pero tú ya tenías la solicitud. ¿Pero qué vas a hacer? Y dije, no, mira, aquí traigo un cuadrito, así denmelos. ¿Y qué vas a hacer? Pues los voy a transferir a los estados y en el momento que los transfiero ya no son suyos, pero me va a tocar corregir los estados. Y es una chamba que tengo que hacer. ¿Funcionó bien? Funcionó bien. Porque esa facilidad teníamos de transferir los recursos. Firmabas un convenio de asignación de recursos y yo salía ganando mi 3% para supervisión y por apoyar a los estados. Pero yo creo que ahorita lo más importante, que digo, en este periodo actual habla de austeridad, pero cuando hablas de transferir a los estados, ¿era a los centros? No, era a los gobiernos de los estados. Y no hubo problema con el manejo de los recursos, los manejaban responsables. Pues digo, tenías que obligar, esto era complicado, pero ya era un trabajo del centro también. Era coordinado, porque ya involucramos al centro, le dábamos sus indirectos y ellos se encargaban de después de la etapa de gobierno, regresas a la iniciativa privada. Y regreso a la iniciativa privada a trabajar, pero más en proyecto, porque no me quise complicar la existencia. Por ahí tuve un desliz y trabajé con Cedesol aquí en Puebla, haciendo techos, entonces pero no se me dificultó ejecutar muchos techos de zonas marginales. Negociar de nuevo con la antorcha campesina. El gobierno del estado me encargó de controlarlos y los controlamos y aquí en Puebla. De hecho, ese no fue un contrato directo, fue una sesión de derechos que me pidió directamente el secretario de Salud del Estado, mi buen amigo Javier Camacho, que lo conocí cuando él estaba en zonas indígenas, que también hicimos muchos caminos en las zonas indígenas con Xochitl y ellos, sabía de nuestras capacidades y me dijo, oye, ingeniero, fíjate que no pueden hacer esto y me están diciendo que alguien él estaba en Cedesol federal y me recomendó con los del estado, fui, no sabían cómo hacer una sesión de derechos, les enseñé cómo hacerlo y me dieron un contrato, les saqué adelante aquí sus contratos. Más que una problemática en ese caso, una problemática técnica no era una problemática de administración y de tipo social. Y de tipo sociopolítico. Porque yo nunca batallé ahí en México con Antorcha, con Oaxaca, y como tenía un programa muy importante que se desapareció, era el programa de con ese, era poco dinero, pero te sacaba de muchos y le dabas mantenimiento a la red rural. El mantenimiento que ni siquiera tienen ahorita los estados.
una muy limpieza de diferente. cunetas, refinado, con el que lo hacías Sí. y con poco recurso, y negociando con los municipios, porque no todo el mundo, pero el dinero lo ponía el gobierno. Y negociabas con la gente lo esperaba. O sea, un programa muy, muy bueno que logramos ya también tener un control, porque sí era susceptible de corrupción, no lo negamos, pero pues se ve. Y con ese dábamos mantenimiento a puentes. Funcionó muy bien, ¿no? Y no, prácticamente no tocó usar el programa de conservación de ya Desde la de dirección obra, de... desde la dirección, porque no existía ese programa. Yo nomás tenía construcción y el perro. Entonces la dirección de conservación solo atendía La red general. sí, Ahora ya hacía falta. hacía falta el otro programa. Otro programa. ¿Quién lo atendía antes o se dejaba? Supuestamente cuando se integró a los estados, era su función, así decían los convenios de reasignación, pero no le daba. Entonces tuvimos que volver a crear la partida presupuestal, porque ya no existía De conservación. y nos costó mucho. Porque Empezamos con 600 millones y cuando yo estuve, que fue en 2013, pues prácticamente traíamos 8 millones de conservación. Entonces sí, nos tocó mucho y logramos sacar mucho adelante. ¿Recuerdas Puebla alrededor de qué montos manejaba de conservación de caminos rurales? En el estado, del centro. En el estado como 400. Creo que En aquel tiempo era. En este momento en la población. No, sí teníamos buenos. Y obviamente pues intentamos, imposible porque, digo, no es imposible, pero pues, sin recursos no puedes implementar sistemas de administración. Y yo empecé a tratar de implementar el que tiene conservación en puentes. Nos costó mucho trabajo y de hecho el inventario que se tiene existe, pero no es muy confiable. Intenté implementar el sistema de administración de camino, pero pues como es una red muy grande, pues también, y obviamente pues necesitas asignar recursos para eso. Incluso actualmente no se tiene muy bien identificados ni todos los caminos ni todos los puentes. En Cedesol, cuando trabajamos con el PEN, que queríamos identificar los 125 municipios más pobres, intenté hacer un levantamiento que referenciaba. Por decirte, contratábamos 800 kilómetros y llegaba la empresa con 2.000 kilómetros. ¿Cómo le pagan la diferencia de 20? Y no los podías dejar de lado, esos 1.200 que se faltaban. Pues que logramos terminar ese contrato, pero pues eran 125. Bueno, eso te dio una percepción, ¿no? Una radiografía de cómo estaba realmente. Sí. Había muchos caminos que no estaban registrados. Pero fue interesante. Cambiando un poco más el tema, ¿tuviste experiencias de docencia? ¿Diste clases en algún momento en tu vida? Di, pero a nivel de prepa, pero fue como un hobby nomás, de apoyo. Muy bien. Sí. Bueno, de cualquier manera, ¿qué mensaje les podrías dar a los estudiantes de la actualidad? Ahorita que he estado participando ya aquí con ustedes, que he estado en la UAP, ya ves que organizamos el diplomado y que vamos a las pláticas, vinculación con las universidades. Y a los chavos, de hecho, ese es mi mensaje, pues, incorpórense a las asociaciones, a mitad, el colegio, relaciones, porque no todo es técnico. Quizás a mí lo que me ayudó mucho, aunque no puedo presumir mi promedio, es haber estudiado en un CCH donde te enseñaron a ser abierto. Y abierto puedes visualizar más cosas. Yo siento que si yo no hubiera sido de provincia, también se hubiera hecho muchas cosas. Es que viene uno con curiosidad. Esa curiosidad de la potencia y es que relacionándose, pues vas a conocer gente, vas a aprender las visitas técnicas, sí, y vincularse más con la sociedad. De hecho, pues no solo a ellos, a mis hijos siempre
les recomendé eso, ¿no? Mis hijos no estudiaron en una particular ni nada, y por mucha presión que tenía de que mételos acá y mételos allá. Mis hijos estudian en una pública, para que convivan con la gente con necesidad. Claro. Y lo llevaba cuando nos invitaban a una inauguración de un caminito, de un puente o algo. Y empezaban que no me comes, que se lo come porque la gente te lo está dando. Y está dejando de comer una semana para darnos eso. Pues mis hijos aprendieron mucho esa parte, La humildad. la humildad. Y ahorita pues a veces los tengo que controlar porque sí, me comprometen mucho en algunas cosas. Pero era eso, quizás a mí lo que me gustó mucho y me sigue gustando es el vínculo. Sí, yo sí que entro aquí en Oaxaca, Chazomá, por esa parte del vínculo. Y la gente me recibe todavía con bienvenida. Ya saben que no estoy en la secretaría y que no puedo ayudarlos en mucho, pero te reciben con bombos y platillos. Pues es que es un agradecimiento a todo el apoyo que tú das. Y como dices tú, con la vinculación de esa sociedad que manejabas. Sí. Y la ayuda, ¿no? Yo creo que tu sentimiento era apoyar y ayudar a todos los que pudieran, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, que voy o que me los encuentro y me dicen, ay, ingeniero, ¿te acuerdas del puente? No me acuerdo. Ni me preguntes qué pinche longitud tenía. ¿Qué longitud tenía? Porque no me acuerdo. Yo nomás sé que teníamos la prioridad de hacerlo. Muy bien. ¿Quisieras agregar algo que no hayamos comentado ahorita durante la entrevista? Aunque voy a intentar hacerlo en el libro, yo sí me gustaría agradecerle a mucha gente el poder permitirnos estar haciendo esto. O sea, yo tengo mucho que agradecerle a un ingeniero Yanis Cruz, a un ingeniero Telles, al ingeniero Bonilla, al ingeniero Conforte, Juan Arbizu, Montero, Arbizu, muy amigos, el poco tiempo que lo conocí fueron mis amigos, al ingeniero González Narváez, que me ponía unas matrizas todas las noches, pero yo aprendí mucho con él. Sí, un agradecimiento particular al ingeniero Enrique León de la Barra, que fue el que me impulsó mucho, y que también ya, desgraciadamente, pues ya no está con nosotros, pero prácticamente me impulsaron ellos dos. Y mucha gente que en el camino conocí, que creyeron en que podíamos hacer algo. Y obviamente, pues ahorita con ustedes, tú que me invitas a trabajar aquí a Puebla Montaña, no quería saber nada de nada, y me hiciste entrar y ahorita me están haciendo venir todos los miércoles a las reuniones. Y lo haces con gusto. Y lo hago con gusto, digo, prácticamente, pues ahorita yo después de mi retiro, ya total de tanto de la parte con las empresas, que estuve trabajando como 6 años después de que salí. Pues decidí ya y muere, no hubo nuevas, me metí de agrónomo, digo, para cerrar el ciclo. Sí, claro. Logré dedicarme a construir también invernaderos que no se salen de mi carrera. Ajá. Y echar a andar ahorita esa parte de mi zona, era uno de mis objetivos, ¿no? De ver crecer toda mi zona, que es muy poco. Regresas a tu origen, ¿no? Porque decías que empezaste en la parte rural, exactamente, en la agricultura, y ahorita lo estás haciendo. Y créeme que el ser pionero de poner el primer invernadero en el área del municipio de Palmar de Bravo, y ahorita que veo muchos invernaderos, sí, se siguieron, ¿no? Ya algo siguió. Abriste el camino. Exactamente. Qué bueno. Y pues ahorita estoy dedicado a la elaboración de abonos orgánicos. Sí, ya vi por ahí. Ya es como para, en tus redes sociales. para no perder el tiempo. Muy bien. Pero pues lo más importante es lo que hiciste, es lo que aprendiste. Claro, lo que aportaste. Finalmente hay que dejar una huella. Sí, y eso es lo importante de la tarea. Me preguntaste hace rato de puentes, pues necesitaría hacerte la lista porque yo me acuerdo. Primero firmábamos más de 1,000 contratos al año. Sí. Y pues el 20% mínimo eran puentes. ¿Cuántos recorrí de esos? No me acuerdo. Ni caminos, kilómetros, no te caminos. Nomás me acuerdo de un ejemplo muy claro, que el puente Boca del Río,
Ya ves que son dos cuerpos. Sí. Cuando yo llego, Era un solo cuerpo hace sí, unos 15 años. me tocó terminar el segundo cuerpo. Ah, mira. Y yo sin saber nada, porque yo no había sido ni presidente de... Y aviéntate ese tirito de ese puente. Me dicen, oye, que el chalán, que es el pinche chalán. Pues tuve que subirme al chalán para saber que era el chalán, porque se tenía que... Era la embarcación que te empezaba a ver. No, pero era tenías que ir a el chalán, es donde se subían para hacer las pilas. Ah, ya, bien. Ok, dije, no, pues ya. No, pues hasta te Sí, arriesgaste. ¿Sabías nadar? Fue una experiencia muy buena, que fue uno de los principios, Sí. puente muy importante ahí. No estudié realmente. Pero es cercano. Cercana. Y te digo así, pues hay varias cosillas que a los más de 30 años que estuve trabajando en eso. No me pidas detalle. Y luego después del COVID, pues ya. Te iba yo a preguntar el número de kilómetros, pero No, así de Bueno, pues nos da mucho gusto esta entrevista que te hicimos, toda tu trayectoria que nos acabas de comentar, y pues no resta más que agradecerte, además que te hayas dedicado a dirigir la edición del libro, ¿no? Eso es un trabajo bastante titánico, y pues no queda más que despedirnos. Muchas gracias por la entrevista, Eduardo, y seguimos en la próxima. Gracias.